saluda Judith. Sí, Y saluda Judith Flores, soy terapeuta periodista. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Michelle Aguilar. Él es biodescodificador, coaching, entre otras terapias que él maneja, da acompañamiento a personas con adicción. Y bueno, el motivo de esta charla es porque vamos a abordar un tema muy interesante, atracones emocionales y cómo se relaciona con la ansiedad y la depresión. Les recuerdo que este espacio es para ustedes. Si tienen alguna duda, Michelle les va a responder al final de la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Michelle? ¿Cómo estás? muy bien, muchas gracias. Aquí, pues, al servicio de todos mis consultantes, personas que podamos ayudar por medio de este vivo informativo. Y pues el tema está muy bueno, yo creo que muy solicitado, mucha demanda. Yo sé que a muchas personas que lo vean ahorita en vivo o grabado, les puede servir mucho, mucha utilidad. Así es. Bueno, pues antes de comenzar, vamos a empezar a hablar de qué es la ansiedad y qué es la depresión, porque muchas veces las personas las confunden o no tienen mucho conocimiento. A ver, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí, es un, pues es un tema muy amplio, pero te voy a poner un poquito aquí en el Zoom para los que se pudieron, bueno, creo que ahorita no hay nadie conectado, pero los que se puedan conectar más adelante, voy a compartir unas diapositivas en el Zoom sobre, sobre lo que es. Ujú. A ver, acá se las voy a compartir. Tú me dices si se logra ver algo por acá. Todavía no, todavía no se alcanza. Ya. Listo. Bueno, primero la ansiedad. Ujú. Como tal, la ansiedad es es una emoción que anticipa, que se desencadena ante la percepción de una amenaza futura o una situación incierta. Y esa es una parte muy importante porque es algo que no ha pasado muchas veces. Sí, sí, sí. Lo que provoca la ansiedad es un mecanismo de defensa que te ayuda a que puedas prevenir alguna situación negativa. El problema es que cuando se convierte simbólicamente en una amenaza real para el sistema. Por ejemplo, si hablamos un poquito más anatómicamente de cómo funciona el sistema de alerta, podríamos meter el sistema simpático y parasimpático, el sistema nervioso central. Entonces, si se activa el simpático, pues va a ser ataque. O sea, vamos a sentir de verdad simbólicamente algo real para la mente, va a haber una amenaza real y entonces vas a atacar. Si se activa el sistema parasimpático, pues vas a huir, se paraliza el cuerpo. A veces, si nos vamos más profundo en cuestión a lo primitivo de un animalito, pues a veces utiliza un mecanismo de evacuar o desmayarse o un mecanismo de defensa de hacerse el muertito, ¿no? Entonces, puede de verdad materializarse como tal esta ansiedad, este miedo ante la función biológica y provoca una ansiedad que activa el sistema nervioso en el cual más que nada es el simpático lo que prepara el cuerpo para enfrentar o evitar posibles además amenazas futuras. Puede aumentar la vigilancia, la concentración y el miedo en cuestión al enfoque en bioscodificación es una emoción muy parecida al enojo. Es una emoción muy parecida al poner límites sano ante una situación que no estás dándote cuenta que está sucediendo, que a lo mejor se ha normalizado en tu entorno y
es una emoción que quita muchísima energía. Una ansiedad, un miedo, una depresión, pareciera que la persona está muy activa, pero tiene shocks como de falta de energía muy grandes, lo que va a provocar un impulso hacia un atracón, hacia un alimento, ya sea azúcar, comer en exceso, carne, todo lo que se va a ir a almacenar, eh, lípidos, grasa, porque en sí la grasa es protección. Todo lo que tenemos simbólicamente en el cuerpo, como grasa, como almacenaje de la grasa, eh, todo lo del proceso de la glucosa, la lipólisis, tiene que ver con protección de los órganos internos o protección de alguna amenaza simbólica o una amenaza real. No sé si Sí. me respondí un poquito a la pregunta de lo que es en sí, por eso quise poner las diapositivas aquí. Sí, sí, está muy bien. Por ejemplo, mencionabas, ¿no? Que se activa esta parte más primitiva que es el cerebro reptiliano, pero por ejemplo, el ser humano actualmente ya no necesita cazar, ya no necesita esconderse. ¿Cómo puede llegar a afectar esta situación hoy en día? Porque pues ya no estamos en las cavernas, ¿no? Sí, claro que sí. Pues puede llegar a afectar de una manera muy, em, ¿cómo decirlo? Muy, de mucho derroche de energía de una manera como que innecesaria, porque puede que todo esté en una situación que requiera un pequeño detalle, una pequeña acción, y todo el sistema operativo que tiene la mente, o sea, lo que tú dices, el sistema reptiliano, que es el primer cerebro que se forma, el cerebro, el tallo encefálico, el cerebro emocional, primero se forma ante la evolución, bueno, tenemos la teoría de la evolución, ¿no? Se Ujú, forma el primer cerebro emocional, cerebro límbico, y luego se va formando el segundo cerebro, que es el cerebro reptil se forma, y luego el segundo cerebro, que es el emocional, y por último el cerebro intelectual. Entonces, siempre va a ser mucho más rápida una emoción que un pensamiento. Por lo tanto, a veces la reacción que tú vas a tener, la conducta, en un 70% de tus acciones va a ser involuntaria e innecesaria, la cual tú pudiste haber prevenido por una acción, un pequeño detalle de observar, pero como tú no cazas, como tú lo dijiste, no hay una amenaza como tal, como antes que si no ibas a recorrer grandes distancias. Hoy en día, el no detenerte a pensar, tal vez con las estrategias de gestión emocional, a meditar, a asistir a una sesión, por ejemplo, pongo a lo que tú te dedicas, lo que tú eres experta, barra de Access, o sí, una sesión de biodescodificación, una terapia. Tú estás en automático. Entonces, ese es el problema, de que antes tú corrías ante lo real, tú atacabas ante lo real y ahora todo es simbólico, o sea, toda la estrategia está dentro de ti y al mismo tiempo el conflicto que no podemos observar, y ahí estoy hablando un poquito desde la bioscodificación, es con la inteligencia emocional, o sea, el conflicto es con la madre. Todo conflicto que tiene que ver con la alimentación, con atracones, con exceso de peso o muy bajo peso, tiene que ver con mamá. Y si es un conflicto que tiene que ver con papá, estamos hablando de un conflicto que tiene que ver con el mundo, porque papá es el mundo y mamá es adentro. Mamá es todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, la gestión de esta ansiedad. Y papá es el mundo, lo que percibes, la percepción que tú tienes de cómo te ve el mundo y cómo te percibe a ti el mundo, porque puede llegar a ser aplastante y se divide entre
lo inconsciente de lo real o lo inconsciente de lo simbólico. Puede ser real o puede ser simbólico. Exactamente. Y lo que mencionabas ahorita, ¿no? Que la gente pues tiende a llenar pues ese vacío, esa ansiedad con alimentos, ¿no? Pero también tiene que ver qué comen, ¿no? Por ejemplo, hay gente que a lo mejor mucho pan, o sea, cosas que tienen mucha grasa, todo tiene un significado, ¿no? A nivel emocional, o sea, dependiendo de lo que tú comas en exceso, ¿no? Sobre todo cuando tienes ansiedad. Sí, si tú comes exceso pan, todo lo que tiene que ver con harinas, con pan, con todo lo procesado que viene del, así que el carbohidrato es simple o complejo, tiene que ver con papá. O sea, pan es papá, la leche es mamá, todos los derivados de lácteos. O sea, estamos hablando de que muchas personas que tienen intolerancia a la lactosa van a generar muchos conflictos con femeninos y no se van a dar cuenta. O pueden incluso tener un conflicto consigo mismo, porque tú eres el 50% tú eres tu mamá, 50% tú eres tu papá. Y si tú tienes un problema con algún femenino, alguna mujer, que ahorita está muy de moda el conflicto con la relación de pareja, he tenido mucha demanda de esa área, tú tienes un conflicto contigo mismo. O sea, si tú tienes un conflicto con un hombre, una mujer, por alguna infidelidad con tu pareja, quiere decir que te está mostrando algún conflicto que todavía no se ha resuelto de tu mamá. Igual, si tú eres una persona que tiene conflictos con muchos hombres, por lo mismo, por infidelidad, por traición, por abandono, por falta de acción, cualquier conflicto que tú tengas con un masculino, te está reflejando el conflicto que tú tienes contigo mismo, contigo misma, incluso con tu papá. O sea, porque tú, como te digo, tú eres tu papá el 50%, tú eres tu mamá el 50%. Y se refleja con lo que más consumes. Por ejemplo, te voy a poner aquí, bueno, te voy a decir aquí Sí. una, y luego vamos a dar algunas, bueno, quiero darles unas estrategias de cómo gestionar esa ansiedad, esa depresión, Cómo para que canalizarlo de forma sana, ¿no? exactamente, porque la manera negativa de gestionarlo es con el tema principal de la ponencia, ¿no? Es con el atracón, con comerlo en exceso. De hecho, si tú tienes una muy bonita relación con tu papá y tu papá comía mucho pan, mucho café, tomaba mucho café, le gustaba comer muchas picadas, a ti te va a gustar mucho comer picadas, comer empanadas, comer cosas fritas, por simple lealtad a esa relación que tienes con él. Y si tú tenías una relación muy bonita con tu mamá y cada vez que tenía un conflicto se le quitaba el hambre, pues lo que tú vas a hacer cada vez que tengas un conflicto pequeño o grande, pues se va a inhibir el hambre. O algo peor, por ejemplo, fumar. Pues ya ves que fumar inhibe el hambre. Estamos Sí, sí, hablando de sí. un conflicto con mamá. Si es que tu mamá, si tú la viste de niña, cada vez que tenía un conflicto, dejar de comer o que se le iba el hambre, entonces exactamente vas a estar fumando simbólicamente en esa lealtad con ella. Por ejemplo, es lo que te quería contar aquí. Los alimentos ricos en azúcar, los dulces, chocolates, los pasteles, otros alimentos que eso es lo que comúnmente se comen los atracones en las madrugadas de ansiedad, de desvelo. Esos alimentos azucarados pueden aumentar rápidamente los niveles de serotonina Ujú. y un neurotransmisor asociado con el estado de ánimo. O sea, esto puede proporcionar una sensación de temporal de felicidad y bienestar. Emociones que pueden desencadenar este tipo de antojos es la tristeza, el estrés y la ansiedad. Por eso tan importante entender cómo es que funciona esta emoción y este tipo de mecanismos en el cerebro
que de manera inconsciente te provocan tener estos atracones, porque si te das cuenta con lo que acabo de mencionar, hay un enlace muy directo con el comer en exceso o dejar de comer, porque nos vamos a los extremos, ¿no? Pues Sí. incluso una persona que deja de comer genera estreñimiento, y el estreñimiento eh, simboliza o materializa un conflicto de no querer soltar a un hijo, no querer soltar a mamá, no querer soltar una relación tóxica, no querer soltar lo sucio, lo que te está haciendo daño, ¿no? Y obviamente en lealtad con el comportamiento que tenía tu mamá, tu papá, al tener un conflicto con una relación. Todo tiene que ver con el apego seguro, ansioso o tóxico, ambivalente, los diferentes tipos de apego. Ok, ahorita que tocabas esto de, pues el origen, las causas, evidentemente no son las mismas para todas las personas y como tú dices, está el otro lado extremo que hay gente que a lo mejor no come en absoluto por estos ataques de ansiedad, pero ahora sí que en tu experiencia, ¿cuáles son las principales causas que pueden desencadenar ansiedad en una persona? Pues basadas en esta ansiedad que provoca o exceso de atracones o que se te inhiba el hambre o cualquier adicción, porque también esto tiene que ver mucho con la adicción. Ujú. No, cuando nosotros escuchamos ansiedad, depresión, comúnmente nos imaginamos personas que son nerviosas, personas que se la pasan gritando, euforia, están constantemente corriendo de aquí para acá. Pero el hablar de ansiedad, depresión, estamos hablando en un 80% de la manera en que tú te alimentas y la conducta que tú tienes en los distintos conflictos que te vas a topar en tu día. Eso es, o sea, esa es la manera en la que se expresa en un 80% la ansiedad y la depresión. No es lo que vemos en la televisión o en las películas, que son personas que de repente sacan rasgos medio psicópatas o narcisistas o tienen el síndrome de estrés postraumático. O sea, eso es lo que comúnmente nos enseña la cultura, la sociedad, el colectivo. Pero la realidad es que tiene que ver con la alimentación. Por ejemplo, te sigo comentando la otra cara de la moneda de los alimentos. Yo te hablé de los dulces, la glucosa, todos los carbohidratos, ¿no? Pero los fritos, los alimentos fritos, la comida rápida, las patatas fritas, otros alimentos ricos en grasa y sal pueden activar el sistema de recompensa del cerebro. Entonces, ¿cómo se va a ver manifestado esto que me preguntas? Generando una sensación de placer. Aquí ya nos vamos a meter en los equivalentes. Emociones que pueden desencadenar este tipo de antojos es aburrimiento, soledad e ira. Y como te comento, todas las emociones, toda esta representación y materialización de la depresión y la ansiedad que te ponen vulnerable van a ser materializadas en el apego o el tipo de conducta que tienes con las relaciones personales. Estamos hablando de la relación en el área de tu vida de familiar, con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, la más importante, y la relación laboral. Y hay una aún más importante, más inconsciente, que es la relación contigo mismo. Eso es importante que entendamos, o sea, para poder entender el cerebro reptil, poder tocarlo, poder eh, tener un poquito más equilibrio en visualizarlo, poder tomar las riendas del cerebro reptil, que nunca vas a poder tomarlas al 100%, es un proceso, o sea, vas por procesos y vas a tener un resultado después de 3 meses, 6 meses de trabajo, y entonces ya vas a poder tomar el equilibrio de la reacción y las conductas que tienes en la alimentación y en tu vida en abundancia o manejadas por tu cerebro reptil o la gestión emocional que tú tengas, la gestión emocional positiva. Pero
la manera de poder tocarlo, la manera de poder equilibrarlo, va a ser mm, midiendo el tipo de tu relación que tienes con las personas a tu alrededor. Supongamos, si tú estás observando que si no se te da, me ha tocado muchas personas que no se les da la relación de pareja y una vez me sorprendió mucho y pues no es algo, desgraciadamente no es algo ya extraño, pero me han dicho ya varias veces, me han dicho, es que nada más viene un mes una pareja y se va, o no dura ni 2 semanas y voy con la otra. Y no, o sea, no se me da la relación de pareja, ¿no? Automáticamente, ya sea los hijos que tú tengas o no hijos con la pareja, si tú no tienes una relación, un resultado, no es porque seas menos o más que otra persona, pero va a dar un resultado el cual tú vas a poder observar que tú no tienes una buena relación contigo mismo. Porque si tú tienes una mala relación con el prójimo, con tu pareja, laboral o lo que tú quieras, en cualquier área, eso te está diciendo, te está mostrando un espejo de cómo es la relación contigo. Y estoy hablando también de un conflicto no resuelto con tu mamá o tu papá. Si tú tienes un conflicto, pues no, nunca se va a generalizar, como tú dices, cada persona es diferente, pero si podemos usar un poco una regla para entenderlo, y yo ahorita les voy a decir varios conflictos que generan ansiedad o estos atracones, pero si tú puedes generalizar la regla un poquito, estamos hablando que si tú tienes un problema con una persona, tienes un problema contigo. Y si tú tienes un problema contigo, es que no has resuelto un conflicto con tu mamá y tu mamá o tu papá. Y si tú no has resuelto ese conflicto, va a seguir manifestándose el síntoma. Si el síntoma sigue vigente, quiere decir que el conflicto sigue vigente. No sé si me estoy explicando un poco. Y, ¿Sí? por ejemplo, ¿tú cómo identificas a un consultante que llega que tiene estos trastornos mentales? O sea, ¿cuáles son las principales características o la gente que puede escuchar esto para identificar? Porque normalmente dejamos de lado, como tú dices, en las películas, en el día a día pensamos que la ansiedad pues es algo como muy exagerado, pero la realidad es que no es así. O sea, ¿cuáles serían como esos puntos para identificar que una persona está pasando por ansiedad? Primeramente, el primer punto para identificar es, pues, su actitud, el tipo de reacción, incluso hasta cómo habla, cómo te habla, cómo se habla a sí mismo. En consulta, yo tengo varias preguntas que hago para observar todo el contexto de una persona y poder mostrarle a la persona cuál es el conflicto que no ha observado y ella al observarlo empieza su cerebro a activar un mecanismo neuronal el cual le da el resultado para solucionar el conflicto que él traiga. Esa es la metodología a grandes rasgos que se utiliza en la biodescodificación. Pero, por ejemplo, te voy a mostrar unos conflictos, te voy a decir algunos. El Lo más conflicto, común, los más comunes, el conflicto por abuso físico, emocional, sexual en infancia o adolescencia. Este conflicto es uno de los más sutiles y menos observables para el presente de una persona, porque el cerebro provoca recuerdos falsos. El cerebro empieza a crear recuerdos falsos para ocultar ese conflicto y simplemente darte las emociones para generar conductas que te van a ayudar a defenderte de posibles abusos. Pero la persona entonces se empieza a comportar de una manera muy violenta. Lo malo de la herida es que te hace hacer lo que juraste nunca hacer. Eso es lo malo de una herida. Entonces, esta en lo personal incluso provoca o permea
síntomas, programas de defensa con sentido biológico como epilepsia incluso. Y más allá de esto, si metemos un poquito transgeneracionalmente o hablamos de la filogenia, la ontogenia, si, tú, si te sucedió a ti de niño o a una persona, yo sé que es muy delicado esto, si sucedió, es que sucedió con mamá o papá. Por eso estoy hablando de conflictos no resueltos que ni siquiera nos damos cuenta que hay, que existen, porque no los expresaron, no los contaron. Son cosas que no se cuentan. Y igual sucedió con la abuela o los abuelos. Entonces, si le sucede a uno en la infancia, dice, ¿qué culpa tiene un niño? ¿Cómo es que se va a provocar a sí mismo esto? No es que se provoque a sí mismo o tenga la culpa el niño, incluso hasta la persona que lo hace, desgraciadamente, simplemente que la misma emoción que no se ha expresado se demuestra por medio de ese tipo de conflictos. Entonces el cerebro permea otras armaduras, otros mecanismos de defensa, como epilepsia, síntomas físicos, que rompen el canal del conducto del sistema límbico a la amígdala cerebral. Entonces, si no tenemos el conducto del sistema límbico a la amígdala cerebral, no podemos formar un apego. O sea, como tal, llega un momento que cuando la mujer, en el caso de la mujer, cuando se embaraza y tiene al niño, después de un año, genera un rasgo de un síndrome que se llama Capgras. O sea, empieza a odiar y de ahí es donde viene el síndrome posparto, que es el odio a la pareja, porque lo ve como alguien falso. O sea, en realidad es algo biológico. Y muchas personas ignoran que estos son mecanismos de defensa que se están, paralelamente, se están instalando en el presente por conflictos que han sucedido en la infancia, o en los padres, o en los abuelos. También está el conflicto de protección por inseguridad causadas por críticas. Es lo que te comentaba. La persona simbólicamente tiene una percepción muy aplastante de las críticas de las personas hacia ella misma y es muy dura con ella misma. La única manera de poder criticarse o poder sentirse amada es como lo hacía su papá o su mamá. Entonces empieza a comer de más, a ser muy dura o a dejar de comer. Cada contexto es diferente. Si tienes un problema con las críticas, el conflicto es con papá, porque papá es el mundo y mamá es el interior, es la gestión. El conflicto del abandono de algunos de los padres también. El conflicto de la necesidad de almacenar por una carencia vivida en el pasado. No sé si has escuchado estas historias que dicen, es que yo tenía que darle la mitad del plato a mi hermano, o mi mamá me regañaba cuando yo me comía el sándwich de mi hermana. Y cuando llega de adulto, sigue viviendo esto simbólicamente, o deja de comer o se castiga, o se pone en segundo lugar con su pareja y da el 80%, siendo una persona con baja autoestima, o simplemente come de más para solucionar esa falta de comida que no podía tener en su familia, esa sensación de carencia. El conflicto de escasez económica también, el conflicto de cansancio. La grasa provee de energía, por tanto, si tienes mucha carga, necesitarás mucha grasa para poder tener ese combustible que provea esa energía. Igual el conflicto por la necesidad de hacerse más grande para ser visible o para que nadie se te acerque. No sé si a veces has puesto tu mochila, tu computadora a un lado para que no se sienten junto a ti, porque de verdad esa persona es muy, ¿cómo se dice? Muy, para no decir molestosa, como que muy acosadora. Para que no sientas que invada tu espacio, ¿no? Que te sientes, La misma palabra lo dice, exacto. ujú. Sí, exactamente. Tú lo acabas de decir. Y entonces necesitas ese espacio de más en ti
para que no se te acerquen. Todo es un mecanismo de defensa. El conflicto por miedo a la vulnerabilidad, el conflicto de control emocional y físico, y el conflicto por la falta de aceptación o amor propio, que viene siendo de mamá. La primera protección que tú tienes es en el vientre materno. Entonces, es la protección, creemos, por los TikTok, por los videos estos muy de biodescodificación, creemos que la da papá, pero en realidad tu primera protección te la da tu mamá. Ujú. Esa es la primera protección en el vientre. Y esos son todos, que más o menos son los más que provocan estos atracones, los más frecuentes que provocan esos atracones y estas ansiedades y depresión. Y bueno, ¿por qué sería importante que la gente se atienda? Porque ya sabemos que lo más común es que te den ansiolíticos, a veces la ansiedad y la depresión van juntas, entonces es una bomba, pero ¿por qué es importante atender estos eh, conflictos? Porque en realidad son conflictos, ¿no? Sí, son la representación de conflictos no resueltos. Es, es la materialización y manifestación de los conflictos no resueltos y son pequeños detalles que si tú los observas, tú puedes resolverlos, pero si no son observados, le echas la culpa o le das la responsabilidad a esa medicina, a esa pastilla, a esa, este, ¿cómo se dice? Ese Pues esa, placebo. a ese antidepresivo, esa adicción a ese antidepresivo, o a esas papas que te quitan el aburrimiento de esa ansiedad, ¿no? Bueno, no aburrimiento, sino que esa sensación de ansiedad, estar comiendo algo, ¿no? Entonces es importante precisamente para eso, para que tú tengas las riendas de la sanación interna, la sanación eh, autodidacta de ti mismo, porque siempre en la medicina caemos en darle la responsabilidad de una pastilla al doctor y sí es importante que te atiendas médicamente y trabajar en interdisciplina con el nutriólogo, con el doctor, con tu psicólogo, con las barras de Access, así que con la biodescodificación, para que tú, tanto como descubras el origen, lo observes, trabajes con ejercicios cognitivo-conductuales y puedas tú tener las riendas de las acciones que vas a tomar y que van a sanarte en procesos, sí, un poco más largos, pero permanentes. Una pastilla te lo quita rápido, pero no es permanente. No Es, resuelve el problema. no resuelve el problema, solamente te quita momentáneamente esa sensación. Eso es lo importante, que tú logres observar cuál es el problema. Porque incluso hasta en cualquier terapia, cualquier sesión, tú puedes saber y ser consciente del conflicto, pero si el conflicto no se ha resuelto, no lo has confrontado, no has tomado acción, eso es lo que se encarga más un coach y yo creo que también tú tienes esa función en lo que tú haces. Si no, pues explícamelo o explícanos. Pero en mi caso, como coach, nosotros ayudamos y yo, por ejemplo, yo ayudo y te llevo a que tú entrenes por medio de la sesión esa habilidad de tener esa capacidad de poder tocar tanto el cerebro reptil, el emocional e intelectual, y que tú puedes llegar a gestionar por medio de la disciplina, interdisciplina de la biodescodificación, puedas llegar a gestionar esas emociones, crezca tu inteligencia emocional y em, puedas tener la responsabilidad de cambiar ese pasado. Que una cosa es echarle la culpa, es que por culpa de mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi familia, mi clan. Sí, o sea, sí, sí, ellos lo provocaron, sí, ellos comenzaron, pero es tu responsabilidad sanar, es tu responsabilidad tomar una sesión,
buscar ayuda, una red de apoyo. Es tu responsabilidad el cambiar el tiempo presente para que no se lo dejes a tus hijos, si es que tienes hijos. Y si quieres tener, pues limpias el camino. Es decir, lo que tú no resolviste, lo que tú no resuelves, tus hijos lo van a resolver por ti. Así. Y nosotros estamos resolviendo cosas que no se atrevieron a resolver nuestros padres, nuestros abuelos, muchas generaciones tal vez. Y así como dices, no porque ya traigas a lo mejor esa programación, o estés repitiendo la vida de un ancestro, quiere decir que ya estás como sentenciado a vivir esto. O sea, se puede trabajar, se puede, incluso yo diría sanar, ¿no? Porque como mencionabas que la medicina convencional, pues sí es como un paliativo nada más, pero no llega al origen y pues sí es un tema fuerte, ¿no? Que si no se atiende, pues hay gente que llega incluso a consumir eh, alcohol en exceso, vienen otras adicciones más fuertes, ¿no? Para precisamente calmar esa ansiedad y más cuando va de la mano con la depresión, ¿no? Que también es un tema muy fuerte. Yo Este, siento que es una enfermedad de moda la ansiedad y la depresión, sí, porque mucha demanda, mucha demanda. hay mucha demanda, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo te comparto, yo desde los 16 hasta los 22 tuve ansiedad y depresión. Entonces, yo sé lo que es vivir con eso, ¿no? Que tomes medicamento, te funcione un tiempo, tengas recaídas, incluso llegues a pensar en el suicidio o, como dices, tener atracones de comida o de plano no comer, dejar de trabajar, de ir a la escuela. Entonces, sí es un tema que se tiene que abordar con seriedad, ¿no? Exactamente, sí. Sí, tan solo un ejemplo de la historia, ya casi de la historia, ¿no? Bueno, ya es de la historia universal. John Ujú. F. Kennedy, o sea, también, así como tú me lo acabas de comentar, él tenía ansiedad, depresión, dicen que se tomaba como 20 tipos diferentes de antidepresivos y pues muchos doctores ya se habían dado cuenta que lo que necesitaba era gestionarlo y Ujú. uno de ellos le dijo, si tú no lo gestionas, si tú no empiezas a hacer un poco de ejercicio, a tomar las riendas desde tu responsabilidad, yo voy a, hablando del tema del periodismo, ¿no? Que esa es tu área también, yo lo voy a denunciar ante todos. Y hasta ese momento fue que él empezó a hacer ejercicio, empezó a tomar sesiones, empezó a gestionarlo desde su responsabilidad. Primero sí te ayuda una persona, te acompaña, pero luego tú te vas dando cuenta que tú lo puedes hacer. Muchas personas, y he visto infinidad de videos que dicen, ¿para qué vas al psicólogo? ¿Para qué vas a la sesión si todo lo solucionas tú? Sí, sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con eso, pero primero debes de aprender, ¿sí? Porque así es como funciona la humanidad. Aprendemos por el ejemplo y entonces, ya que estás encaminado, estás encarrerado, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacer absolutamente todo. Incluso yo he tenido situaciones muy fuertes, síntomas que están a punto, minutos de, una vez casi incluso me estaba faltando el aire y dije, requiero hacer un protocolo de bioscodificación rápidamente para mí. Y yo que Ujú. tengo más práctica, obviamente, yo sí tengo mucha práctica por tantas sesiones, empecé a hacerlo y di con el origen. Rápidamente lo observé, me fui a hacer el ejercicio en el papel, en la libreta, y lo pude gestionar. Antes de que me ayudara el síntoma a resolver un conflicto que yo no había observado. Sí, claro que puedes hacerlo, pero no es algo que se tome a la ligera. Si tú no sabes hacerlo, pues sí, es mejor que sí vayas al doctor, porque no vas a saber cómo funciona. Hay eh, muchas vueltas en falso en el cerebro, que si tomas una equivocada, puede costarte mucho tiempo de gestión o solución o de reparación. Entonces sí es importante
como dicen todos los TikTok, estos de que tú solo puedes, sí, sí puedes tú solo, pero primero lleva una guía de un profesional en el área que sea. Y en el área, yo en lo personal digo que es todo, tiene que ser un todo. Si tú de verdad quieres sanar, si tú de verdad tienes la, las ganas de mejorar tu vida, de tener abundancia en tu vida, mejorar tu economía, mejorar tu salud, tu cuerpo físico, tu mente, si tú de verdad tienes las ganas, ocupa todo. Y cuando ya tengas las herramientas, empieza a crear. Ya cuando tú tienes las herramientas y cuando vino una enfermedad a tu vida, un síntoma físico, una ansiedad, depresión, no sé, todo lo que hemos mencionado ahorita, te va a salvar. Y cuando tú logres superarlo por medio de una sesión, por medio de un acompañamiento, te vas a dar cuenta que esa habilidad que conseguiste te va a ayudar a resolver todos los conflictos que se te presenten. Y de hecho, cuando solucionas uno pequeño, es como un racimo de uvas. Solucionas el que está hasta arriba pequeño y todos los demás se caen. Te ayuda muchísimo, la verdad. Sí, eso que mencionas es importante, de en verdad tú querer salir de ese hoyo, porque muchas veces nos acostumbramos a vivir con eso. Entonces, imagínate yo cuántos años estuve, ¿no? Llega un momento que tu familia hasta se enoja, ¿no? Tú Sí, llegas a un hartazgo que dices, bueno, ya no quiero vivir así, o sea, o tienes una opción de o continuar o terminar, porque no puedes estar viviendo de esa forma con ataques de ansiedad, con depresión, o sea, no es vida, no puedes estar eh, con esa apatía, con ese desinterés, con esa frustración, ¿no? Que muchas veces también es eso y no lo sabes identificar. Nunca nos han enseñado de niños a saber identificar una emoción, a sentirla, a hablar de eso, ¿no? Porque en mi caso era muchas veces decir, bueno, sí me siento de la fregada, pero pues no lo expreso, simplemente o me enojo, me frustro, y a quién le importa, ¿no? Entonces, no cerrarse, buscar esas redes de apoyo y hay muchas terapias integrativas, hay talleres incluso para sanar todo esto y siempre digo que la terapia que más te funcione, porque no es de que una es mejor que otra, ¿no? O sí, complementar, ¿no? Normalmente si ya tomas algún medicamento, te van a mandar a terapia convencional, o te pueden mandar con homeopatía, terapia floral, en fin, o sea, depende, ¿no? Pero lo más importante es que tú quieras realmente sanar y estar bien, dejar ya de vivir con ansiedad y depresión, que es lo más fuerte, ¿no? sí. Yo desde mi punto de vista personal, es muy bueno cuando pasa algo fuerte. Me han tocado cosas muy fuertes a mí en mi vida, personas de mi familia, que sí les ayuda muchísimo. Cualquier síntoma, hasta el peor que tú hayas tenido, te ayuda. Pero sí es importante que tú puedas observar el mensaje de para que no se repita y no te siga ayudando tan destructivamente hacia ti mismo. Entonces, es importante que tú te des cuenta que cuál es el mensaje, qué es a lo que te está ayudando y cómo puedes obtener ese mismo beneficio, pero sin lastimarte. Teniendo esas respuestas, eso es lo que se hace en una sesión de biodescodificación, tú vas resolviendo muchas cosas en tu vida, se va equilibrando. Puedes llegar incluso, ahorita que estudié a más profundidad un diplomado de inteligencia emocional, por medio de la gestión emocional, tú puedes llegar a sanar muchas cosas. No necesariamente tienes que enfocarte o en el doctor o en una sola sesión, sino en una sola disciplina, sino tú puedes investigar autodidactamente, tú puedes mm,
no sé, hay muchas cosas gratuitas en las redes sobre mindfulness, sobre actividades físicas, rutinas de relajación, gestión de tiempo y organización, hacer diarios emocionales, terapias cognitivas conductuales, exposición gradual a enfrentar miedos, conectar, cómo mejorar tus relaciones personales que tienen que ver con la inteligencia emocional. Tú trabajando todo eso, toda la gestión emocional positiva, tú puedes empezar a dejar las medicinas, los medicamentos, poco a poco, sin antes consultar a tu médico, que te haga un chequeo médicamente, pero vas a poder darte cuenta que vas a dejar de depender de esa pastilla y poder tomar las riendas de tu vida por medio de acciones. Acciones son todas estas que te acabo de mencionar. Sí. Tú lo puedes hacer por medio incluso de la inteligencia emocional, pero sí requieres primero un acompañamiento que te lleve a poder conocer de qué manera lo puedes organizar mejor. Y claro que te vas a ahorrar mucho dinero después. Cuando lo confrontas, lo trasciendes, te ahorras mucho dinero porque llevas una vida, un estilo de vida completamente diferente. Cambia tu vida por completo. Así es. Y bueno, ya que estamos hablando de pues, terapias alternativas, a ver, platícale un poquito a la gente qué terapias tú ofreces, talleres, cursos, para que la gente sepa eh, cómo abordar estos y otros temas, porque pues es una invitación que le hacemos a la gente el día de hoy. Claro que sí. Ahorita estoy ofreciendo en mi, así que en mi lista, en mi menú de sesiones, inteligencia emocional, estoy ofreciendo sesiones de educación emocional semanales, mensuales, puede ser o una vez, una sesión a la semana, puede ser una sesión cada 2 semanas y obviamente cada mes se va bajando cuando ya empiezas a tener ese entrenamiento. También tengo sesiones de biodescodificación. Tomas la primera, encuentras la solución al conflicto, encuentras el origen de tu síntoma físico, emocional, transgeneracional o situacional. En 1 hora y media tarda la sesión, lo encuentras, ocurre la biodescodificación en la primera sesión y te veo para el reajuste y la permanencia dentro de 21 días. A veces con 3 sesiones bastan. Depende, si es una adicción o algo más fuerte, a veces sí son un poquito más. Pero en la primera sesión tú encuentras el origen. Desde la primera tú ves los resultados. También estoy ofreciendo la sesión de sanando la relación de pareja, todas presenciales. Ya tengo para presencial acá en Veracruz. Estábamos hablando de allá en Puebla también, me comentabas. Y tengo aquí en Veracruz también ese presencial de sanando la relación de pareja. Un protocolo buenísimo sobre cómo sanar aunque tú no tengas una relación en este momento, pero tú teniendo las relaciones pasadas fallidas, que ninguna fue un error, todos son almas gemelas. Si haces este protocolo te das cuenta y lo puedes trascender. Y entonces, si tu meta es tener una relación de pareja, lo vas a hacer más rápido después del protocolo en biodescodificación de sanar la relación de pareja. También biodescodificando tu peso, cómo llegar al equilibrio corporal por medio de un protocolo y encontrar cuáles son los conflictos no resueltos que están provocando o el exceso de peso o el bajo peso excesivo en ti. Esas son las sesiones que estoy manejando ahorita y pues me gustaría también que pues tú también me explicaras un poquito, aprovechando ya el tema, cuáles son las sesiones que tú manejas y lo de las barras de Access, que es algo muy bueno, muy interesante. Sí, mira, bueno, antes de empezar conmigo, para las personas que no están en Veracruz, en Puebla, ¿dónde te pueden contactar? Menciona tu número y tus redes sociales para que sepan, Ah, claro porque que son sí. descodificación online. Entonces, Sí, 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 claro.
Mi número es 2292-271089. 2292-271089. Y yo estoy en YouTube. Mi canal es como el, el Sherlock Holmes de las emociones. Y en Facebook como Coach de Vida, Michelle Aguilar. Y también es Sherlock Holmes de las emociones. Tengo una página. Y también estoy en Instagram. Creo que también se ve aquí como Coach de Vida, Michelle Antonio Aguilar Carrera. Bueno, pues muchas gracias, Michelle. Y bueno, en cuanto a las barras y procesos de cuerpo, son técnicas energéticas por imposición de manos que precisamente te ayudan a liberar toda esa información. Como tú sabes, tenemos un cuerpo físico, mental, energético, y Sí, no solamente somos un cuerpo, entonces hay que saber de dónde proviene todo eso para liberarlo. En mi caso, pues las barras han contribuido mucho a mi vida. Cuando me siento pues cansada, incluso triste, ¿no? Me ayudan a activar la dopamina. El hecho de poder dormir, que tú sabes que también la ansiedad a veces te quita el sueño, no puedes descansar, también son muy contributivas. Y ya los procesos corporales es como para un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, eh, el insomnio, ¿no? Hay gente que de plano no duerme, o sea, son las 2 de la mañana y todavía está despierto y a sí, veces se tiene que levantar temprano, entonces imagínate qué calidad de vida puede tener una persona que no descansa, ¿no? no, es como El una cerebro caja. no va a funcionar, ¿no? Entonces, estas técnicas energéticas las ofrecemos, estas sí tienen que ser presenciales en Ciudad de México y aquí en Estado de México por el momento, y también está la formación como practicante si quieres aprender estas técnicas, no necesariamente para un negocio, lo puedes hacer también para tu familia si tienes hijos o la pareja, como tú mencionabas, ¿no? A veces queremos contribuir a nuestra pareja de una forma eh, no convencional, ¿no? Y bueno, pues es lo que yo hago actualmente. Estoy ahí aprendiendo también tarot terapéutico, pero todavía no lo lanzamos. Cuando ya estemos listas lo haremos. Pero Claro. sí, siempre digo que todo lo que contribuya a la expansión de la conciencia, y bueno, también he tenido la oportunidad de hacer biodescodificación, y lo que a mí me interesa y me gusta es que es rápido, no es como las terapias convencionales que tienes que pasar años en terapia psicológica y a lo mejor no ver resultados, como dice Michelle, en 3 sesiones como mínimo, depende del caso, pero sí resuelves muchas cosas, todos tenemos algo que trabajar, todos Sí, tenemos algo que sanar, aunque a veces no lo queramos reconocer, pero sí es importante que a cualquier síntoma, padecimiento o incluso algo emocional que es más difícil de detectar, como todo esto de comer en exceso, la ansiedad, la depresión, incluso la apatía, ¿no? Que pues no es común, o sea, no deberías de sentirte sin ánimos, desganado, ¿no? O sí, sea, eso no, no es normal. Sí, así es, no es normal. exactamente. Se normaliza, pero no. Requerimos Exactamente, no, no un es algo. equilibrio emocional. Sí, y bueno, para eso está Michelle, igual aquí estoy a sus órdenes, y esperemos que no sea el primer live, ya teniendo una buena cámara, un buen Claro. equipo de audio y sonido, podemos trabajar más para Y todos de ustedes. hecho, he estado comunicándome con varias personas, pero quiero los domingos dar una información, empezando con esta, y pues me encantaría que investigáramos temas, tanto como tú, si se unen otras personas, tengo muchos conocidos, y estar constantemente, semana con semana, domingo con domingo, ayudando con esta información, porque primero es importante que te equilibres y ya teniendo un poquito de información extra, incluso hasta te da esa seguridad de invertir el dinero en tu salud,
al observar este tipo de terapias alternativas, pero a la vez muy científicas, porque ya está todo comprobado. eh, Tú vas a tener mucho mayor seguridad, no para, no como primero invertir, sino más bien como para elegir y tener esa fuerza de voluntad desarrollada para poder darte a ti primero, estar mejor tú y poder así ayudar tanto como a tu familia de origen, bueno, de origen ya no tanto porque ya somos adultos, ¿no? Estamos enfocados en nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, pareja, y aún así más allá, poder ayudar a tu familia de origen y más a las personas que están a tu alrededor. Pero primero, construye la habilidad por medio de esta información de crecer tú, porque estando bien tú, puedes ayudar a más personas. Exactamente. Pues muchas gracias, Michelle, por esta transmisión y nos vemos próximamente. Claro que Gracias. sí, gracias a todos. Déjame compartir, no la vaya a borrar. Ay, Dios.